Buenas tardes. Buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más del Seminario Permanente de Desigualdad Socioeconómica, el CEDES, que coordina el doctor Patricio Solís y que forma parte de la Red de Estudios sobre Desigualdades del Colegio de México. El tema que nos convoca se titula Pigmentocracia, el efecto del tono de piel en la desigualdad de oportunidades en México. ¿Por qué es importante hablar del color de la piel? Federico Navarrete, en su Alfabeto del Racismo Mexicano, menciona que en el mapa social de México, la blancura suele ser una ventaja, mientras que la piel morena se convierte fácilmente en un obstáculo. También añade que el término de pigmentocracia engloba las pequeñas humillaciones y los vergonzantes prejuicios que marcan nuestra vida cotidiana y las vincula de manera contundente con las abismales desigualdades sociales y las diferencias de poder a nivel nacional. Entre algunos de los datos que presenta el prontuario de resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación de 2017, se encuentran los testimonios de los encuestadores y las encuestadoras. Uno de los encuestadores comentó que una niña de nombre Cielo, que al decirle su nombre en clase al profesor, le dijo que nunca había visto un cielo tan negro, porque ella era una niña muy morena. Podría ser un ejemplo de cómo el racismo comienza a vulnerar la vida de las personas. Esta mesa redonda es un ejercicio de reflexión que nos invita a conocer la existencia y la amplia huella de la desigualdad y el racismo existentes en México. Le vamos a dar la palabra a nuestro primer ponente, es Roberto Vélez. Roberto Vélez es economista por la Universidad de las Américas Puebla, cuenta con una maestría también en Economía por el Colegio de México y realizó estudios de doctorado en Historia Moderna por la Universidad de Oxford. Actualmente es director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el CEI, donde se desempeñó durante 7 años como director del Programa de Movilidad Social, desde donde coordinó la encuesta ESRU de Movilidad Social en México en sus versiones 2011 y 2017. Es autor principal del Informe de Movilidad Social en México 2013, Imagina tu futuro. En el año 2018 fue coautor del Libro Blanco del CEI, El México del 2018, Movilidad Social para el Bienestar, y después coordinó el Informe de Movilidad Social en México 2019, hacia la desigualdad regional de oportunidades. A nivel de publicaciones ha coordinado, asesorado y autorado estudios sobre movilidad social, desarrollo humano y antropometría histórica. Roberto, tienes la palabra y son 20 minutos. Muchísimas gracias, Rosario, por la presentación. Gracias a todos por estar aquí. Para mí siempre es un gusto regresar a la que fue mi casa 2 años, cuando hacía la maestría. También quiero agradecer en particular a Patricio por la invitación. Creo que la última vez que estuvimos juntos, hablamos juntos aquí en el Colmex, hablamos de desigualdad de oportunidad. Y yo hoy no les voy a hablar tanto de desigualdad de oportunidades, voy a hablar más de movilidad social, pero son temas íntimamente ligados que están arrojando información sobre el rol o el papel que juega el tono de piel en ellos. Sé que tengo 20 minutos, pero tengo que aprovechar que está lleno para hablar un poco del contexto institucional y de cómo estamos nosotros aproximándonos al tema de tono de piel. Ya lo comentaba con alguien por aquí hace un momento, el CEI empezó a trabajar el tema de movilidad social desde el 2005 y lo que se decidió en el CEI fue que para poder trabajar el tema de movilidad social, es decir, esta pregunta básica que te haces de si los orígenes son determinantes en las opciones de logro de las personas, decidimos que para poder intentar responder a esa pregunta teníamos que generar información primaria. Y entonces es por eso que desde esa época hemos levantado 3 encuestas nacionales sobre movilidad social intergeneracional. Y en el caso de la última, la de 2017, se decidieron 2 cosas. Una, tener la posibilidad de desagregar regionalmente para poder hacer comparaciones entre 5 grandes regiones, cosa que es nueva.
en el caso de los levantamientos con esas características. Y dos, siguiendo ya el ejemplo que habían puesto tanto Raimundo como Patricio cuando coordinó el módulo de movilidad social intergeneracional de INEGI, incluimos la paleta de tono de piel de Perla, ¿no? Entonces, nuestra encuesta de 2017 tiene esas dos características. Nosotros cuando lanzamos el informe de movilidad social este año, con los resultados de esa encuesta, nos concentramos mucho en resaltar la parte regional, pero hay que mencionar que no solo tenemos esa parte regional, sino que tenemos la paleta de tono de piel, y entonces eso nos va a permitir hacer lo que ahí se propone en el título, ¿no? Es decir, analizar los patrones de movilidad social por tono de piel, desagregándolos regionalmente. En términos del contexto institucional, una cosa que hemos decidido nosotros, por aras del destino nos cayó un archivo fotográfico de un estudio fotográfico de la ciudad de Puebla, con fotografías de los 30, los 40 y un poquito de los 50. Y entonces se hizo, a partir se diseñó una exposición, y esa exposición está ahora mismo en Puebla, en el Carmen, en la Casa Esru El Carmen. Y lo que hicimos con ese archivo, más allá de todo el trabajo museográfico, de curaduría, etcétera, fue aprovechar justamente que se trataba de un archivo de fotografía para poder aproximarnos a la discusión sobre tono de piel, siendo fotografías en blanco y negro. Y entonces la exposición tiene una sala sobre fotografía y tono de piel, y se resaltan ciertas cosas, es decir, no es una sala que tenga los resultados de un documento como el que lanzó Oxfam, que coordinó Patricio, o que hable de los mecanismos, pero sí lo que hace es invitar al visitante a darse cuenta de cómo ha funcionado la historia de la fotografía en términos del uso del tono de la piel, ¿no? Toda esta historia de los retoques, de cómo se selecciona a quien es fotografiado cuando vamos a estar hablando de portadas, de revistas, de cómo estas revistas, a qué tipo de público están dirigidos y cuál es el tipo de patrones que transmite en términos sociales hacia la sociedad. Entonces, si tienen un fin de semana libre y quieren ir a visitarla, vayan a visitarla. Está muy bonita en términos de la exposición de fotografía, pero yo sé, porque están ustedes aquí, que cuando lleguen a esa sala van a estar todavía más emocionados y no necesariamente de acuerdo con lo que estamos poniendo ahí, pero es un primer esfuerzo que creemos que vale la pena en términos de la divulgación de este tipo de problemática, ¿no? Entonces, dicho eso, me voy a ir directo a la presentación. Les voy a pedir una disculpa por adelantado porque yo voy a salir corriendo, pero la ventaja de que yo me vaya corriendo es que ustedes van a ser libres de destrozarme después de que yo me vaya y yo no voy a estar aquí para defenderme. La motivación es una cosa que ya dije, ¿no? Tenemos información primaria disponible, reciente, con representatividad nacional. Estas dos encuestas de las que les hablaba, la que coordinó Raimundo en el 2015, en donde el tono de piel es no autodeclarado, sino que es asignado, ¿verdad, Raimundo?, por el entrevistador, y luego el módulo de movilidad social intergeneracional del 2016 que coordinó Patricio, donde ahí sí es autodeclarada hasta donde recuerdo, ¿no, Patricio? Esa es una motivación. Y es una motivación en sí misma porque no estamos en un país donde este tipo de información se levantara de manera sistemática, ¿no? Una segunda motivación tiene que ver con los estudios previos que tenemos relativos a temas como origen-destino, movilidad social en particular, y ahí puse 3, pero hay algunos más. Está el documento de Raimundo y Eduardo Medina. Está un documento de trabajo que elaboramos Luis Ángel Monroy Gómez Franco, que es también autor de esto que les voy a presentar hoy, con Gastón Jalonetsky de la Universidad de Leeds, donde lo que hacemos es ver qué pasa en términos de movilidad social intergeneracional dado el tono de piel
y luego en una segunda etapa vemos si el tono de piel es un componente significativo en la magnitud de la desigualdad de oportunidad que hay en México. Y bueno, lo más reciente y lo que ha sonado más en los medios es justamente el estudio de Oxfam que trabajaron Patricio, Güemes y Lorenzo, y que estoy seguro que, yo no sé si ya se presentó aquí, pero yo creo que ya se presentó aquí y que lo conocen bien todos, ¿no? Ahora, ojalá, ¿verdad? Ahora, la tercera motivación para este estudio en particular o este ejercicio en progreso que está en progreso y que estamos realizando es justamente que nuestra encuesta, la de Movilidad Social Intergeneracional del SEI, tiene el tono de piel y lo que ya les dije, podemos desagregar regionalmente, ¿no? Entonces tenemos una potencial variable omitida en nuestros análisis previos que nos pueden ayudar a entender mejor los procesos de el papel del tono de piel en las opciones de movilidad social y en todo caso abre toda una agenda de discusión hacia adelante en términos de la magnitud y los mecanismos detrás de lo que es el tono de piel en términos de las opciones de movilidad social de la población. Entonces, esto me lo voy a brincar porque ya se los conté, pero tiene que ver con la historia del SEI en la parte de movilidad, y esto tiene que ver con simplemente el tamaño de muestra de la encuesta. Tenemos 17.600 casos, ahí ven las grandes regiones para las cuales hay representatividad. Digamos, en esta presentación, en la comparación regional por limitaciones de tiempo, me voy a concentrar en la comparación norte-sureste. Entonces, como podrán ver en el mapa, el norte son todos aquellos estados que tocan frontera con Estados Unidos, y en el caso del sur son, digamos, nuestros tres estados de la península yucateca. Tenemos a Guerrero, a Oaxaca y a Chiapas, y también a Veracruz y Tabasco, ¿no? Así es como conformamos las regiones. Tengo que decir aquí que también tenemos una sobremuestra para la Ciudad de México y que nuestro informe de movilidad social sobre la Ciudad de México va a salir en un par de semanas, y es interesante ver más adelante cómo hacemos las comparaciones de Ciudad de México con grandes regiones como estas. Entonces, ¿cómo estamos en términos de movilidad social nacional? Esta es la típica matriz de transición de movilidad social, esta es para toda la población, y yo nada más les voy a pedir que se concentren en dos esquinas, la de hasta abajo de la izquierda y la de hasta arriba de la izquierda, es decir, la rojita y la azul. Entonces, esas dos esquinas lo que te están diciendo es la tasa de persistencia en términos de, si yo divido a la población en 5 grupos socioeconómicos, los que nacieron en el primer grupo, en el quintil más bajo, ¿qué proporción de ellos se quedan hasta abajo? Y luego, si me voy a la última columna, la número 5, es los que nacieron en el nivel más alto, es decir, en el quintil más 5, esos en azul es la proporción de aquellos que nacieron ahí y se quedaron ahí. Entonces, en resumen, el resultado de movilidad, cuando se mide la movilidad de esta manera en México, es que la persistencia, es decir, la herencia o la reproducción de la condición de origen, sobre todo en los extremos de la distribución, es muy alta. Básicamente 50 de cada 100 que nacen en el primer piso se quedan en el primer piso, y aquí no alcanzo a ver, pero digamos casi 6 de cada 10 que nacen en el último piso se quedan en el último piso, ¿no? Es decir, básicamente origen es destino en términos de estadística descriptiva. Ahora, ¿qué pasa si esto lo hacemos por tono de piel? ¿Cómo son? Y me voy a concentrar en esas dos esquinas. ¿Qué tanta persistencia hay en los extremos de origen-destino? Esta es la matriz de movilidad social nacional para los tonos de piel más claros. Estamos manejando la paleta de tono de piel de perla, que va del 1 al 11, y nosotros agrupamos, ahí me parece que lo hacemos equivalente a lo que hacen Raimundo y Eduardo, y entonces lo que hacemos es 1, 3, son los de tono más claro, y luego va a ser 7, 11 los de tono más oscuro, y como ustedes se podrán imaginar, en los que están en medio, es decir, del 4 al 6, hay la gran mayoría de la población, y eso no se los voy a presentar hoy, pero ustedes créanme que ahí está prácticamente la gran mayoría, y es casi obvio, ¿no? Ahora, lo que nos está diciendo aquí para los tonos de piel más claros es, estoy señalando por aquí adelante,
que es la persistencia en la parte baja de la distribución, lo que te está diciendo es, en comparación con la anterior que vimos, es que a tono de piel más claro, la probabilidad de salir de la parte baja de la distribución, dado que naciste ahí, es más alta que para el promedio nacional. Y que si naciste en la parte alta de la distribución y tu tono de piel es claro, entonces la probabilidad de quedarte ahí, en comparación con el promedio nacional, es más alta. Es decir, la persistencia en la parte alta de la distribución, dado que la circunstancia de origen que te diferencia es que el tono de piel es más claro, entonces tu probabilidad de quedarte ahí es más alta. Es decir, se caen menos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si esto lo comparamos con el tono de piel del otro extremo, el tono de piel más oscuro? Aquí está el gráfico. Esto lo que te está diciendo es que en comparación con los de tono de piel más clara, los de tono de piel más oscura tienen una probabilidad de quedarse en la parte baja de la distribución, dado que nacieron ahí, más alta. ¿Ok? Es decir, la reproducción en la parte baja de la distribución es más alta para tonos de piel más oscuros. Y en el otro extremo lo que te dice es que si naciste con ventaja relativa, pero tu tono de piel es más oscuro, tu probabilidad de caerte es más alta. Ese es el resultado que hemos encontrado de manera sistemática en cualquier tipo de estudio, utilizando cualquier tipo de información. Es decir, que en promedio la población con tono de piel más oscuro tiene menos opciones de movilidad ascendente y más opciones de movilidad descendente, y ese mismo resultado en espejo para la población con tono más claro. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando desagregamos esto regionalmente? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es ver cómo es la composición de población, cómo está acomodada la población por tono de piel en las distintas regiones. Entonces, aquí los colores son la región y lo que está en las X son el tono de piel, ¿no? Entonces, por ejemplo, del lado aquí, esto es la proporción de tonos más claros en el norte, ¿sí? Y así vas con todas, ¿no? Entonces, aquí claramente el tono de piel más oscuro está más concentrado en el sur, ¿sí? ¿Es algo que sabemos? Sí, es algo que sabemos. Ahora, la ventaja que tenemos aquí con este tipo de información es que ahora vamos a poder ver si estas matrices de transición que yo les presenté son consistentes con lo que está pasando a nivel nacional o con lo que estamos observando a nivel nacional. Y como les dije, me voy a concentrar en dos, norte y sur, ¿ok? Lo que te dice la matriz de movilidad de región, de la región norte. Tenemos tono claro del lado izquierdo, tono oscuro del lado derecho. ¿Y qué pasa? Volvemos a identificar una persistencia mayor en la parte baja para los de tono oscuro, y volvemos a identificar una persistencia más alta en el tono claro para los que nacieron arriba, comparándolos, ¿ok? Eso es la comparación dentro de la región con quintiles, es decir, con estratos definidos en la distribución nacional. Eso quiere decir, por eso esta persistencia se ve mucho más chiquita en este caso. Esto se aligera mucho, porque una cosa que sabemos es que la probabilidad de salir de la parte baja de la distribución en el norte, independientemente de quién seas, es más alta. Y en el sur es todo lo contrario, ¿ok? Entonces por eso se adelgaza. Pero el patrón que habíamos identificado se mantiene, es decir, dentro de la región, la probabilidad de permanecer, la probabilidad de permanecer en la parte baja de la distribución, dado que nacimos ahí y que nuestro tono de piel es más oscuro, es más alta. Y la probabilidad de permanecer en la parte alta de la distribución, dado que nuestro tono de piel es claro, versus los de tono oscuro, en la región, es más alta. ¿Ok? ¿Qué pasa con el sur? En el sur, la persistencia, y acuérdense, es muy importante lo que les dije,
lo que les dije es muy importante, estamos en términos de estratos nacionales, no son estratos para cada región. La persistencia en la parte baja de la distribución en el sur es más alta que en el norte, independientemente del tono de piel, pero es más alta en el caso donde el tono de piel es más oscuro. ¿Ok? Ese es el primer resultado, importante. Entonces, estamos hablando de estratos definidos nacionalmente, donde los patrones de persistencia o de fluidez son consistentes independientemente de la región, pero la magnitud de las persistencias o el grado de fluidez son distintos dependiendo de la región, y que no olvidemos que la composición de población en términos de su composición por tono de piel está más concentrada en el sur cuando estamos hablando de tono de piel más oscuro. ¿Ok? Hasta ahí. Ahora, ¿qué hacemos si lo medimos de otra manera? Entonces lo que vamos a hacer aquí es movilidad ascendente, lo que se llama movilidad ascendente en la literatura, y son regresiones rango a rango, que lo que te dice es, básicamente lo que les voy a presentar, y ya me está correteando Rosario, pero ya voy a terminar, es qué pasa si yo nací en el percentil 25, entonces dividimos a la distribución en 100 percentiles, si yo nací en el 25, ¿en dónde termino? ¿Cuál es mi alcance de la movilidad? Y lo vamos a hacer por tono de piel, ¿ok? Entonces, ¿qué encontramos? Este es para todos, para todas las regiones. Entonces, nada más para que nos mantengamos nos vamos a mantener en la comparación norte-sur, que es, olvídense del rojito, este es el nacional. Entonces, básicamente lo que te está diciendo es que si naciste en el percentil 25, tu alcance de movilidad es llegar al 40 percentil, dado que tu tono de piel es claro. ¿Sí? ¿Qué pasa si el tono de piel es oscuro? Digo, ¿qué pasa si tu lugar de origen es el sur? Eres de tono claro, pero tu alcance de movilidad está más o menos en 33, es decir, como 6 puntos por debajo del promedio nacional. Y en el caso del norte, es tono claro, pero naciste en el norte, bueno, eres originario del norte, tu alcance es más alto que el nacional y es casi de 47 puntos, es decir, naciste en el 25 y llegaste hasta el 47. ¿Qué es lo que vemos aquí? Un gradiente más o menos, un gradiente regional, que va de más a menos. ¿Qué pasa cuando lo hacemos para los de tono de piel oscura? El gradiente se sostiene, pero el alcance de la movilidad ascendente es menor a nivel nacional. Y es menor a nivel regional para todos y cada una de las regiones en comparación con lo que está pasando con los de tono de piel más claro. Ahora, una vez más, el gradiente en promedio es descendente, va de norte a sur, ¿sí? Entonces voy a resumir básicamente lo que estamos encontrando. ¿Hay un efecto del tono de piel en las opciones de movilidad social? Sí, lo hay, ¿no? Ahora, ¿cuál es la magnitud? La que les estoy mostrando, pero una cosa que tenemos que tomar en cuenta es que esa magnitud se reduce cuando incluimos región, ¿no? ¿Eso qué nos quiere decir? Pues se abren muchas preguntas, ¿no? Una es, ¿qué significa tono de piel? ¿No? Es decir, infiriendo en términos de los resultados que hemos ido observando es, tono de piel es más allá que el tono en sí mismo, tono de piel es una construcción social. Y una de las preguntas que yo dejo sobre la mesa, y que yo creo que ahí Patricio puede hablar mucho sobre eso, es, por un lado, bueno, ya Raimundo también creo que puede opinar en términos del análisis intergeneracional, es
si el hecho de que estemos trabajando con encuestas que solo capturan 2 generaciones limita la posibilidad de identificar el efecto del tono de piel en términos directos, ya que en todo caso lo que está sucediendo es que el efecto del tono de piel está siendo indirecto a través de otros factores. Y entonces, por ejemplo, ahorita que me presentaron a Federico, y que, ¿cuál es la pregunta de título de tu libro, que es ¿quién nos conquistó? ¿Quién conquistó a México? Otra vez, yo voy a acabar con la misma conclusión que la vez pasada que hice una presentación en CONAPRED sobre esto de tono de piel y desigualdad de oportunidad. ¿Cómo le hacemos en términos de información primaria? Bueno, nosotros no vamos a poder hacerlo. O sea, ¿cómo le haces en términos de información primaria para regresarte, digamos, a un momento original y entonces poder empezar a reconstruir este resultado que tenemos en términos de lo que es el tono de piel hoy en México, ¿no? Esta es una limitación importante de los análisis, me parece, cuando haces un análisis para 2 generaciones. Y la otra tiene que ver con los mecanismos detrás de eso, que en todo caso, ahí Patricio, supongo que dices, bueno, acepto la limitación de las 2 generaciones, pero cuento con especificidades del levantamiento, tipo el que estás haciendo, tipo el último que hiciste, donde hay otra manera de identificar los mecanismos detrás del resultado que estamos observando, ¿no? Entonces yo ahí me voy a detener, pero sí les diría que en términos de lo que a nosotros nos toca, con este tipo de información, sí resulta todavía necesario que podamos aislar los efectos del tono de piel y de la región, ¿no? Para entonces sí poder identificar claramente magnitud y en todo caso complementar o suplementar eso con el análisis específico que se está haciendo aquí para tener las implicaciones directas de política pública y de necesidad de esfuerzo en términos del Estado mexicano para atender este tipo de problemática. Muchísimas gracias.